Muy bien, hermanos. Nosotros hemos estado hablando sobre dejar huellas, hemos estado hablando sobre esta serie, Nuestro Legado. Qué importante que es esto, porque entendiendo esto, nosotros nos sentimos responsables y a la vez privilegiados de poder ser eh, tomados en cuenta por el Señor para que en esta generación, para que en este espacio, para que en este tiempo nosotros podamos estar haciendo un trabajo que el Señor así es como Él lo hace. Saben, hermanos y hermanas, Dios puede hacerlo todo. Él puede, ¿no? Él literalmente es soberano sobre todas las cosas. Él puede hacerlo todo sin que nadie le ayude. Sin embargo, ha escogido Dios en su soberanía a nosotros como su iglesia, a un pueblo, a personas, desde Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué y todo, Pablo, Pedro, todos los que Dios ha tomado en cuenta para que la obra del ministerio, la obra que Él ha querido plantar y plantear en medio de los tiempos, ha sido a través de personas, usted y yo, sí, usted y yo, para que nosotros tengamos el privilegio de embellecer a la esposa del Cordero, que es la iglesia. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Esto es parte de lo que nosotros hemos llamado como nuestro legado, como dejar huella. Eh, Hay un texto que me encantaría iniciar con esto, que es en capítulo 12 del libro del Evangelio de Mateo. Mateo en capítulo 12, para que puedan ir ahí a partir del verso 46 al 50. Hay algo extraordinario de parte de Dios. Cómo el Señor también específicamente tiene un planteamiento muy claro con respecto a nosotros y no nos deja duda de que nosotros logremos entender quiénes somos nosotros y qué es lo que Dios a través de Jesucristo, en este caso en Mateo, dijo con respecto a nosotros. Amén. Dice la escritura en 12:46, dice, el reino de los cielos, perdón, aquí voy a usar este otro. Es que tengo aquí una Biblia, pero era una versión ahí. Mejor voy a usar una versión más tradicional. Ok. Mateo, perdonen, hermano. Mateo capítulo 12, verso 46 en adelante. Dice, mientras Jesús continuaba hablando a la multitud, su mamá y sus hermanos estaban afuera esperando para hablar con él. Alguien le dijo a Jesús, oye, tu mamá y tus hermanos están afuera esperando y quieren hablar contigo. Verso 48. Jesús le respondió, ¿quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Entonces él señaló a sus seguidores y dijo, aquí está mi mamá, mis hermanos, pues el que haga lo que mi Padre Celestial quiere, ese es mi hermano, mi hermana y mi mamá. Qué impresionante ese texto. A mí este texto siempre me ha impresionado, porque aquí hay una connotación y es parte del tema en esta preciosa tarde-noche, hablando sobre las nuevas generaciones de la iglesia. Nosotros necesitamos entender qué es lo que Jesús en su corazón, a través del Espíritu Santo, a través de lo que Él es como Dios también en Hijo, el Dios hombre, dice quién es y quiénes son la familia, quién es y quiénes son las generaciones, porque vea que él se pone en un espacio y en un momento y dice, ¿quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Él pregunta cuando le llegan a buscar, y literalmente fuera de la casa estaba María y posiblemente algunos de sus hermanos. Pero él dice, aquí está mi mamá y son mis hermanos, señalando a aquellos que eran sus seguidores. Jesús es el que empieza a enmarcar una nueva generación en la cual él se sale del ámbito carnal en el sentido de su mamá dentro de la carne, sus hermanos dentro de la carne, y dice, aquí yo les voy a presentar quién es y quiénes son
Mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis hermanas son aquellos que realmente hagan lo que mi Padre Celestial quiere. Este será mi hermano, mi hermana, mi madre. Esto es muy importante porque el tema que hoy queremos y quiero desarrollar con ustedes tiene que ver mucho con esta parte de las nuevas generaciones. ¿Qué vamos a hacer con nuestras nuevas generaciones? ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos, con nuestra iglesia, con nuestros jóvenes, con nuestros niños? ¿Qué vamos a hacer? Esta es la nueva generación, esta es la familia, esta es la familia que Dios, en la que Dios nos ha puesto. Dios nos ha puesto en una familia que tal vez usted hace muchos años no conocía, pero hoy a través de este texto nos hace entender que esta es mi madre, este es mi padre, estos son mis hermanos. ¿Quiénes? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. Amén. El reino de los cielos en controversia y lo hace con una escena bastante curiosa. Es toda una controversia para los que están allá afuera, que es la mamá y que son los hermanos, y los que están escuchando a Jesús. Por decir lo menos, ¿verdad? Por decir lo menos, esa escena es curiosa, por decir algo, ¿verdad? Porque Jesús está hablando rodeado de sus discípulos. Cuando llega a su familia y le pregunta por él, el Señor aprovecha esta situación para enseñar que el reino de los cielos no se basa en vínculos carnales o familiares, no se basa en eso. Hay mucho de eso en la familia, hay mucho de eso. ¿Por qué? Porque yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que velar primero por nuestra familia. Esa es nuestra primera tierra a conquistar. Sin embargo, Jesús dice que no se trata solamente de esos vínculos carnales o familiares, sino que en vínculos que nacen de hacer juntos la voluntad del Padre Celestial. Esto es el vínculo genuino, verdadero, de una nueva generación, de una huella diferente que debemos nosotros de dejar. Dios siempre nos da la fuerza y ya lo dijimos en la primera, en el primer espacio que tuvimos, siempre nos da la fuerza para el próximo paso. Y también habíamos dicho que es un legado bíblicamente. Y el legado bíblicamente es el conjunto de valores, enseñanzas, acciones y ejemplos. Y esto es algo en lo cual nosotros necesitamos seguir machacándonos. El legado bíblicamente es el conjunto de valores, enseñanzas, acciones y ejemplos. Amén. Y creo que con este preámbulo, con esta introducción un poquito amplia, queremos entrar en el tema específicamente para esta noche. Vamos a ver. Vean la parte de la filmina en su parte izquierda de la pantalla. Dice, no te preocupes por los pasos que das, sino por las huellas que dejas. Esto es interesante y muy importante, tal vez en esta mención de esta frase. No te preocupes por los pasos que das, sino por las huellas que estás dejando. Hay huellas verdaderas, hermanos. Hay otras huellas que son huellas falsas, ¿verdad? Las huellas verdaderas es discernir aquello que Dios está trazando en tu vida, en mi vida, y las huellas que nosotros tenemos que dejar. Tienen que ser genuinas, tienen que ser verdaderas. Es determinante considerar que continuamente, hermano, hermana, estamos siendo observados como cristianos. Esto no nos podemos olvidar, porque si no, las huellas verdaderas pudieran sufrir un desliz, pudieran sufrir una fractura. ¿Cuándo? Cuando nosotros descuidamos que continuamente nosotros estamos siendo observados como cristianos. Usted tal vez no se pueda sentir una persona importante, tal vez usted no se pueda sentir una persona como de que sea alguien que realmente usted crea que no le están poniendo atención, pero realmente las personas sí están continuamente observando cómo somos como cristianos nosotros. No se nos olvide esto, mi amado hermano y mi amada hermana, porque a veces nosotros pensamos que
que el mundo no nos está viendo, que los vecinos no nos están viendo, que los compañeros de trabajo no nos están viendo, que las personas no nos están viendo, y realmente sí nos están viendo. Continuamente estamos siendo observados como cristianos. El apóstol Pablo era muy consciente de esto y sabía que estaba siendo observado. Y sabía Pablo que estaba siendo escuchado por muchos. Y la palabra de Dios lo deja plasmado en cuanto a un trato y relación con su fiel discípulo Timoteo, que es nuestro primer ejemplo en esta noche, a quien en su segunda carta él le escribe lo siguiente, hermanos. Vean que Pablo le va a escribir porque Pablo era un hombre consciente, que él estaba siendo observado, que él estaba siendo escuchado por muchos. Y uno de estas cosas en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 2, estas huellas verdaderas, ¿verdad? Porque podría haber huellas buenas y otras no tan buenas. Hay personas que han dejado y han marcado huellas, hermano, que lamentablemente han llevado a muchos a la decepción, al fracaso. Hay huellas en medio aún en el mundo cristiano, que huellas que se dejaron que nadie debe seguirlas. Si nosotros pudiéramos pensar en Judas, nosotros pudiéramos pensar en aquellos que Pablo también habla, de Timeo y de los otros que fueron desleales a él y desleales a la obra de Dios, ¿verdad? Pero dejaron huella. Eran personas que estaban ahí. El apóstol Juan dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. La pregunta es, ¿qué huella estamos dejando en las nuevas generaciones de la iglesia? Porque en la iglesia, y yo lo quiero, ¿verdad? Lo estoy poniendo en este contexto de nuestra iglesia, porque nosotros tenemos jóvenes y hay niños y hay personas, todas las personas que en medio de la iglesia estamos, siempre las personas nos están observando, las personas nos observan y nos observan de diferentes ángulos, de diferentes formas. Nosotros necesitamos entender qué huella estamos dejando en las nuevas generaciones de la iglesia. ¿Por qué? Vean lo que Pablo en segunda de Timoteo le dice a Timoteo. Vamos a ir ahí a Timoteo, en segunda de Timoteo, en el capítulo 2 y en el verso 2. Dice lo siguiente. Dice el apóstol Pablo, ven qué tremendo, porque dice, has escuchado mis enseñanzas confirmadas por muchos, le dice Pablo. Ahora, enséñales a personas dignas de confianza que a su vez puedan enseñarles a otros. Vean cómo la propuesta de Dios a través de las escrituras, de la inspiración y la revelación del Espíritu Santo en la vida de Pablo, Pablo está clarísimo que él está siendo observado, ¿verdad? Y que él está siendo visto por muchos. Y le dice, Timoteo, usted tiene que afirmar y tiene que enseñar es lo que usted ha escuchado. Si usted cree que mis huellas han sido unas huellas genuinas, sígame. Usted ha escuchado, enseña a otras personas que sean dignas de confianza y que a su vez puedan enseñarles a otros. Hermanos, estamos en un momento histórico en donde la iglesia tiene que hacer un pase a la nueva generación. Necesitamos integrar a la nueva generación, pasar la estafeta y que nuestra nueva generación empiece a incursionar y empiece a hacer lo que Dios quiere que se ha hecho. Ahora, el punto es que nosotros estamos en este momento siendo delante de la presencia del Señor y como hijos de Dios, estamos siendo las personas que debemos de dejar la huella, esas huellas genuinas, esas huellas buenas, para que estos jóvenes, para que estos niños, para que la iglesia pueda ver y tenga la certeza de que están pisando en un piso, en un suelo, en un mundo en donde de verdad estas huellas nos van a llevar hasta el final del camino de Dios. Hay una frase y me encantó y por eso quiero ponerla ahí para que ustedes la puedan tener y la puedan tal vez pues copiar. Dice, la vida no cuenta los pasos que has dado, sino las huellas que has dejado. Hermanos, es cierto, uno pudo haber andado por muchos lugares y en muchas partes, pero ¿qué son las huellas que nosotros hemos dejado?
a quién hemos marcado nosotros en nuestra vida. ¿Quién ha hecho cosas en las cuales usted también ha sido impactado para que usted siga este legado? Esto es importante, esto es propósito de vida, hermano. Dios a nosotros nos ha dado una responsabilidad, un privilegio, que es que muchas personas puedan seguir los pasos hacia la vida eterna, los pasos hacia la nueva tierra, los pasos hacia una relación con Dios, como usted y yo estamos siendo hoy ejemplo. Por eso, en la vida no cuenta tanto los pasos que has dado, sino las huellas que has dejado. Piense en un momento, permítase y permitámonos meditar en un momento, ¿en quién yo he dejado huella? Porque si tal vez yo pienso que no lo he hecho o no lo tengo tan presente, bueno, sería un buen reto y sería un momento especial para poder decir, Señor, bueno, voy a proponerme en mi corazón, bajo la guianza de tu espíritu, que tú me guíes para marcar a personas, para dejar huellas. Naturalmente uno deja huellas en los hijos, naturalmente, ¿verdad? Pero sería importantísimo también que entonces conversemos con nuestros hijos, con el esposo, con la esposa. ¿Qué tipo de huellas he dejado yo en estas personas? Amén. Cuando hablamos de la huella y que es este el tema que nos ha traído por estos tiempos de servicios de fin de semana, de domingo y en la excepción de hoy, sábado 14, ese contexto en la palabra huella significa la influencia o impresión que deja una persona tras su contacto con alguien. Voy a volver a decirles eso. Huella significa la influencia o impresión que deja una persona tras su contacto con alguien. Por lo que también esto nos lleva a pensar sobre las huellas buenas y otras que no son huellas buenas. Nosotros tenemos que entender eso de nuevo. Voy a repetirles otra vez en esta parte lo que en el contexto la palabra huella significa. Significa la influencia o impresión que deja una persona tras su contacto con alguien. Es decir, la influencia o la impresión que deja una persona tras un contacto con alguien. Hermano, nosotros nos relacionamos con muchas personas, con el vecino, con la gente de trabajo, con gente de la iglesia, en el camino, en el Uber, en el taxi, para entrar en contexto, en el Evice, en muchos lados. Nosotros tenemos contacto. Bueno, ¿qué huellas estoy dejando? Yo creo que la vida no cuenta los pasos, sino las huellas que hemos dejado. ¿Estamos realmente dejando nosotros un legado de amor? ¿Estamos siendo nosotros proactivos al sembrar en nuevas generaciones la palabra de Dios? Son preguntas que nosotros necesitamos contestar. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros estamos entendiendo que Dios nos ha dejado con un propósito y estamos pretendiendo enseñarles a nuevas generaciones aquellas cosas que nosotros o por las que hemos vivido y pasado. Hermanos y hermanas, es importante, es vital. Nosotros como iglesia, pensemos en el centro de enseñanza y discipulado. Nosotros tenemos unos jóvenes que son preciosos, que son una bendición. Nosotros y unos niños también. Y tal vez usted diga, no, ya nos conocemos, no somos tantos, pero esto es una ventaja, una ventaja. Y yo le animo y le reto con todo respeto. Arrímese a algunas personas que usted tal vez nunca ha tenido relación. Nosotros, por menos que seamos, siempre nos relacionamos casi siempre con los mismos, pero acerquémonos a personas, acerquemos a nuestros jóvenes, acerquemos a los niños, impregnémonos de lo que Dios en nosotros ha impregnado. Amén. Creo que cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice que las enseñanzas verdaderas necesitan ser trazadas y pasadas a otras personas para que esas otras personas enseñen a otras personas para la gloria del Señor.
Hay algo que es muy importante y creo, perdón, que aquí me brinqué esta, que vamos a ir a Jueces capítulo 2 en el verso 2 al 5. Vean cómo Dios también está interesado, siempre ha sido así, en dejar huellas. Vamos ahí a la palabra del Señor en Jueces. Me permito, ahora que estoy diciendo en la palabra del Señor, me permito informarles, recordarles que tenemos una dinámica para el 22, para el próximo domingo 22. Y estamos queriendo que usted, sabemos que hoy tenemos la Biblia, ¿verdad? En nuestros celulares, en la tablet, en muchos lados. Pero queremos invitarle a que usted lleve su Biblia física, de papel. Llévela, sacrifiquémonos este domingo, saquemos la Biblia y llevémosla a la iglesia. Queremos hacer una dinámica. Y ustedes también saben que estamos celebrando, en este mes de septiembre se celebra el mes de la Biblia. Y queremos hacerlo, queremos que usted lleve su Biblia de papel, esa Biblia que a veces hace rato no la tocamos porque tenemos, pues en nuestros aparatos, tenemos la palabra, tenemos la Biblia, pero llévela, hermano, llévela para que compartamos la Biblia a nivel físico. Yo creo que es importante también que esto, aparte de que nosotros queremos celebrar este domingo, Dios primero, aparte de partir el queque, ¿verdad? Queremos también compartir un poquito sobre la Biblia, sobre la palabra, dar a Dios la gloria por la palabra. Y entonces, que estamos también en el mes de la Biblia, queremos hacer eso. Así es que, hermanos, ahí les dejo el mensaje. Esperemos que usted llegue. Cuando usted llegue con la Biblia, tenemos una sorpresita para usted. Tenemos algo, como siempre lo hacemos con mucho cariño, pequeñito. Quisiéramos tener mucho más recursos. Damos gracias a Dios por los recursos, pero si tuviéramos más, pudiéramos darles más. Nos encanta darle a usted, hermano. Nos encanta darles café, darles esta cosa, darles un chocolate, darles queque, darles, ¿verdad? Porque somos así, así Dios nos hizo. Pero queremos darle también un cariñito si usted lleva esa Biblia en físico. Amén. Bien, jueces. Entonces, vamos. Jueces en el capítulo 2 y a partir del verso 2 en adelante. Amén. Muy bien. Aquí está Jueces, capítulo 2 verso 2. Vamos a ver qué dice la escritura. Pero que a cambio ustedes tampoco deberían hacer pactos con la gente de esta tierra, sino que deberían destruir sus altares. Eso fue lo que les dije, pero no me obedecieron. Verso 3. Y ahora les digo que no seguiré obligando a esta gente a salir de su tierra. Todos ellos se convertirán en un problema para ustedes y sus dioses serán como una red para atraparlos a ustedes. Verso 4. Después de escuchar las palabras del ángel del Señor, todo el pueblo de Israel lloró y se lamentó. Así que llamaron Boquín a ese lugar y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Esta es una historia cuando el ángel del Señor, el ángel de Jehová, estoy leyendo en una traducción que es la palabra de Dios para todos, por eso está un poco diferente. Eh, Sin embargo, el principio es el mismo. Dios deja la huella para sus hijos. El ángel del Señor vino y les dijo a este pueblo que debían escuchar las palabras y que al final ellos habían escuchado, que ellos habían conocido las huellas que el Señor había dejado para que ellos pudieran obedecer. Sin embargo, hermanos, este relato a nosotros nos lleva, y es donde vamos a entrar también en detalle, nos lleva a que meditemos profundamente en lo que está pasando, porque no solo al pueblo de Israel, esta vez este pueblo lloró, todo el pueblo de Israel lloró y se lamentó, inclusive así que llamaron Boquín a ese lugar y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Ellos se arrepintieron, ellos lloraron ahí porque ellos sabían que Dios les había hablado, que había una huella implícita, una huella que Dios había marcado. Dios les había hablado a ellos de esto. Sin embargo, ellos desobedecieron. Hermanos, la huella de Dios es una huella verdadera. La huella que la palabra deja es una huella verdadera.
Y nosotros muchas veces no seguimos la huella, no la seguimos, hermano. Nosotros muchas veces sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Y dice la escritura, esto nos es contado por pecado. Esto le pasó al pueblo de Israel, pero sigue pasando. Hermano, ¿cuántas veces nosotros sabemos que Dios ha marcado una huella? Que Dios ha marcado huellas en nuestra vida, en antecedentes, en formas, en cosas. El ángel del Señor viene y le dice a este pueblo que ellos realmente son gente que, que han hecho y han desobedecido, que se han ido tras otros dioses y que van a caer en la trampa y que van a ser engañados. Hermanos, el mundo muchas veces sigue engañándonos, pero nosotros sabemos que Dios nos ha advertido que nosotros estamos en el mundo, pero que no somos del mundo, que muchas veces caemos otra vez en el mismo engaño porque no ponemos atención a lo que Dios tiene y quiere para nosotros. Este es el caso de este pueblo. Ahora, sigamos adelante porque, ay, perdón, me devolví. En Jueces capítulo 2, en el verso 6 al 10, pasa algo. En estas huellas, Josué muere. Josué fue un líder que dejó huellas y las pisadas de Josué fueron pisadas verdaderas. Josué, hijo de Nun, hermano, fue tan fuerte que las pisadas de Josué en el antecedente bíblico y en la historia nos dice a nosotros que Moisés caminó por 40 años en ese desierto y Dios usa a Josué en unas pisadas verdaderas en las cuales en un espacio muy corto él conquista todo lo que muchas o muchos años no logró ser conquistado. Josué hace muchas cosas especiales. Sin embargo, Josué muere. Vean el verso 6 al 10. Vamos. Josué despidió a la gente. Así que cada tribu fue a tomar posesión del territorio que le había tocado. Los israelitas sirvieron al Señor durante toda la vida de Josué. Después siguieron haciendo lo mismo durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Estos ancianos habían visto todo lo que el Señor había hecho por el pueblo de Israel. En el verso 8, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y fue enterrado en la tierra que le había tocado. Esta tierra estaba en Timnat Jerez, al norte del monte Gaz, en la región montañosa de Efraín. Finalmente, toda esta generación murió y nació una nueva generación que no conocía al Señor, ni tampoco sabía todo lo que él había hecho por Israel. Ay, hermano, cuando yo leo esto y cuando yo empiezo a aprender de esto, yo digo, Señor, ¿qué fue lo que pasó? Josué fue un hombre que dejó pisadas verdaderas, fue un hombre profundo en Dios, fue un hombre que realmente dejó huellas y huellas muy fuertes. Pero los ancianos después de Josué igualmente, según el relato bíblico, dejaron huellas. Pero si usted y yo leemos el antecedente, si usted y yo leemos el texto, aquí hay una alarma que se levanta en esta noche. Finalmente toda esta generación murió, nació una nueva generación que no conocía al Señor ni tampoco sabía todo lo que él había hecho por Israel. Creo que este es el gran reto que nosotros tenemos, hermano. Porque las huellas que nosotros tenemos que dejar, y es lo que Pablo le había dicho a Timoteo, Timoteo, que usted sea enseñado por lo que yo le estoy diciendo, pero que usted también le pase a otra generación lo que realmente usted ha aprendido. Hermano, ¿a quién usted le ha enseñado? Yo sé que sí, yo doy gloria a Dios. Y yo estoy confiado y creyendo en fe que usted y yo le hemos dicho a nuestros hijos, pero necesitamos decirle a nuestros hijos que le enseñen a otros que vienen después de ellos. Porque yo en la iglesia hemos siempre dicho esto, yo podemos orar por nuestros hijos y qué bueno orar por nuestros hijos, pero necesitamos enseñarle a nuestros hijos
que nosotros podemos orar por ellos, pero que ellos tienen que orar, porque si no, no funciona, hermano. Amén. Pues sí, sí, usted puede orar y nosotros oramos y clamamos y ayunamos por nuestros hijos y los bendecimos, pero le estamos enseñando a nuestros hijos a que ellos oren y a que les enseñen a otros que oren por otros. Esto es el momento y el punto, hermano. Aquí es donde la muerte de Josué, aunque fueron pisadas verdaderas, hermanos, no se transmitió. Y esto es muy fuerte, porque esto está pasando ahora en el mundo. Hay generaciones, yo en las estadísticas que a mí me gustan un montón, y yo he escuchado, he leído, por ejemplo, en Europa hay una generación que ya no sabe quién es Dios, ni sabe qué es la religión cristiana. Hermanos, es verdad. Le preguntan a algunos jóvenes, le preguntan a muchos, gracias José por el comentario. Así es. Hay gente en Europa que ni saben quién, son jóvenes, hermanos. ¿Y qué pasó? Las iglesias son museos. Hay personas que no saben ni qué es el cristianismo, ni quién es Jesús. Hoy no hay que ir tan lejos. El otro día yo comentaba con alguien y le digo, pero usted qué conoce de Jesús? Y era un muchacho, un joven. Me decía, es que nosotros no somos religiosos. Yo decía, ay, pero bueno, pero Jesús, el que murió por usted, por mí. Sí, pero nosotros no somos religiosos y eso a nosotros, para mí eso no es algo que sea una evidencia ni es algo que me interesa. Así, hermanos, así, así. Y uno dice, si yo voy a la familia de este joven y pregunto por sus papás, ¿será que sus papás no sabían? Posiblemente sí, posiblemente sus papás sean de una generación como la mía y posiblemente es una generación que sí sabía del Señor. Bueno, vean qué tremendo, porque aquí sigue y yo quiero que todos juntos, como siempre lo hacemos cuando estamos en la iglesia, que lo podamos leer juntos. Y al contar tres, usted está por ahí, yo por aquí, pero digámoslo juntos. Muchos pisan el camino, pocos dejan huellas. Otra vez, hermanos, es una exhortación en estas frases este, que nos tienen que poner también a meditar. Muchos pisan el camino, pocos dejan huellas. Nosotros tenemos que cerciorarnos y asegurarnos de dejar huella, hermano, de dejar huellas. Y la forma en que usted y yo dejamos huellas es ser persistentes, es seguir siendo ejemplo, es seguir siendo esas estructuras de credibilidad y seguir siendo testimonio. Y asegurarnos, hermano, nosotros estamos en esta tierra con un propósito. Usted no es cristiano porque a usted se le ocurrió, ni a mí tampoco. Es porque Dios tuvo misericordia y te atrajo de la mala manera de vivir, en mi caso, al reino de la luz. Amén. Y ese gran propósito tiene que ser dispensado, tiene que ser proyectado, tiene que ser tratado y trabajado. Necesitamos no solo pisar camino, sino dejar huella. Cerciorémonos que estamos dejando huellas. Ahora, veamos algo porque en jueces, ay, se me fue para el otro lado. A ver, estoy mal aquí, perdonen, sí, me estoy devolviendo. Ok, aquí está el gran desafío. El gran desafío para nosotros en esta noche es lo que jueces en el capítulo 2 y en el verso 10 dice. Si usted brinca, y yo quiero que brinquemos ahora que estamos ahí, un momento, porque las consecuencias de no dejar huella o de nosotros como cristianos de esta época, que tenemos que pensar en esta nueva generación, en nuestros jóvenes, en las personas que Dios nos pone en el camino, hermano. Piénselo así, cuando usted vea, toda inversión que usted hace, no vea que es que usted está invirtiendo, no, se está invirtiendo en almas. Cuando usted da de lo que Dios le ha dado, piense en almas. Cuando usted saca tiempo para hablarle a alguien de la palabra, piense en almas.
Cuando usted saca su espacio para aprender la palabra, para adorar al Señor en espíritu y en verdad, para exaltar su nombre, para orar, piense en almas. Es que es como lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque la consecuencia es muy fuerte cuando nosotros tenemos la oportunidad de encontrarnos con gente en el camino y no dejar la huella del Espíritu y no dejar la huella del Señor. Vean, antes de entrar ahí a Jueces 2:10, vean en Jueces 2:11, vean lo que pasó porque esta generación no conocía a Dios. Una generación que no conoce a Dios es una generación en peligro de extinción. Vean el verso 11. Así que los israelitas hicieron lo que no le agrada al Señor y adoraron a un Dios falso llamado Baal. Por supuesto, hermano, si usted no conoce a Dios, usted y yo vamos a inclinarnos a cualquier cosa. Cuando la gente no conoce a Dios, cuando la gente no tiene la esperanza del Cristo de la gloria que murió y resucitó y está sentado a la diestra y volverá y juzgará los vivos y los muertos, si la gente no tiene esta percepción, esta huella, la gente se inclina a todo. La gente se inclina a su trabajo, a su dinero, a sus fortunas, a sus cosas, o algunos andan en toda la depresión, otros andan en drogas, otros, es decir, la gente se tira a cualquier cosa porque no conocen, no hay una huella que ha marcado el corazón de estas personas. Vean el verso 12. Abandonaron al Señor, el Dios de sus antepasados que los había sacado de Egipto, y comenzaron a adorar a los dioses falsos de la gente que vivía alrededor de ellos, y por eso el Señor se enojó con Israel. Vean que esta generación de la que aquí está hablando fue una generación, dice que Dios, el Dios de sus antepasados, los había sacado a sus padres de Egipto. ¿Qué pasó con estos padres? Que esta nueva generación no conocía a Dios. Algo pasó, hermano. Algo pasó y uno no tiene que ser tan, ¿verdad? Tan creativo o tener tanta revelación o ser tan inteligente. Sencillamente no les enseñaron. Y usted podría decir, sí, pero yo le enseño a mi hijo, sí, pero yo, y mi hijo no quiere. Eso ya no es un problema suyo ni mío. El problema de nosotros no es que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestro esposo, esposa, compañeros de trabajo, vecinos, no quieran ir a la iglesia, no quieran del Señor. Ese no es nuestro problema. Ellos tendrán que tomar una decisión, pero que la decisión sea tomada sobre la base de algunas cosas que ellos tienen como marcados en una huella. Y es que ellos requieren y necesitan a Jesucristo, que por gracia la salvación tiene que tocar sus corazones. Pero pareciera que estos antepasados de los que salieron de Egipto no los dejaron y quedaron así. Vean el verso 3. Abandonaron al Señor para creer en Baal y Astarte o Astarte. Así que el Señor, vean el verso 14, el Señor se enojó contra los israelitas y permitió que sus enemigos lo atacaran y saquearan. También permitió que los enemigos de Israel los esclavizaran. Los israelitas perdían toda batalla que peleaban, porque el Señor estaba en contra de ellos para hacerles mal. El Señor les había advertido que ellos perderían si servían a los dioses de la gente que vivía cerca de ellos. Pero como no hicieron caso, los israelitas tuvieron que sufrir mucho, hermano. Ahora, Dios da una lección y una exhortación. Dios es un Dios que exhorta. Pero vean que el gran desafío que nosotros tenemos es que necesitamos ser oportunos, ser personas que marquemos y dejemos huellas, que no solo pisemos el camino, que dejemos huella para salvar a una generación de un mundo superficial. Hermanos, si hay una cosa que es superficial, es este mundo. Hoy la gente vive superficialmente. Cualquier cosa, hermanos, vea, es tan así que usted ve gente que se viste de miles formas y que se pone de miles cosas.
tratando de imitar a aquellos que tal vez ni conocen, ni saben quiénes son, que los vieron y porque. Entonces, está la imitación, está la forma, porque no hay una huella en el corazón. La gente no sabe a quién está persiguiendo, a quién sigue. Y entonces nos peleamos por el partido de fútbol, nos peleamos por la política, nos peleamos por lo que sea, no importa lo que sea, porque nos volvemos fanáticos de cosas que no son aquellas cosas que realmente son las huellas del Señor. El desafío es que nuestra generación, que la generación que viene en medio de nosotros, que no conoce a Dios, tiene que seguir haciéndolo de una forma distinta, de una forma diferente. Necesitamos que el mundo escuche la voz. Necesitamos que el Señor venga y controle lo que tenga que ser controlado. Ven el verso 16. Vean cómo Dios es un Dios lleno de gracia. Luego el Señor hizo surgir algunos líderes, los jefes. Estos líderes los liberaron de los enemigos que saqueaban sus posesiones. Sin embargo, los israelitas tampoco le hicieron caso a los jefes. No fueron fieles a Dios, sino que siguieron a otros dioses. Sus antepasados obedecieron los mandamientos del Señor, pero ahora los israelitas habían cambiado y ya no obedecían a Dios. Hermanos, dígame si usted y yo no tenemos hoy las mismas oportunidades. Aquellas personas que andan hoy perdidos en delitos y pecados, ¿tienen oportunidad? Sí la tienen. Asegurémonos nosotros que de verdad podamos hacerlo de una forma muy explícita. Amén. ¿Por qué? Porque hay una generación que no conoce al Señor. El libro de los jueces dice que después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor. Y esto resulta impactante y hasta preocupante si consideramos que esta fue una generación que por su falta de conocimiento de Dios se entregó a la idolatría y a las prácticas pecaminosas que llevaron a este pueblo, hermano, hermana, a experimentar la reprensión de Dios. Hay consecuencias por no seguir las buenas huellas del Señor. Creo que es importante. Ellos no conocían al Señor, no conocían al Señor. Saben que hoy para nosotros, en una aplicación en la que nosotros podemos estar pensando y meditando, es que la ignorancia de las escrituras es ignorancia de Cristo. Y creo que este es un punto vital e importante, hermanos. ¿Por qué? Porque hay ignorancia de las escrituras. Y la ignorancia de las escrituras es ignorancia de Cristo. Lo que quiere decir es que conocer las escrituras es conocer a Cristo. Y esto es claro, hermano y hermano. Y frente a esta verdad, nuestra consigna debe ser entonces llevarlos al conocimiento de Cristo, proveyéndoles todos los recursos y las estrategias necesarias para que puedan conocerle a través de una interacción bíblica real y transformadora para nuestros jóvenes y nuestros niños y aquellos que hoy no tienen al Señor o no lo conocen. Hermanos, a pesar de nuestra fidelidad por algunas cosas en las que nosotros, yo digo, somos fieles, Dios ha sido misericordioso y somos fieles en muchas cosas, pero a veces decimos, no, es que a mí me cuesta mucho, no, es que lo mío no es evangelizar, no, es que lo mío no es hacer, y uno entiende, uno puede entender, sí, Dios ha dado dones y llamados y ministerios, y tal vez no todos somos evangelistas, ni todos somos predicadores, ni todos somos maestros, ni todos, pero nadie, yo creo que nadie que ha nacido de nuevo, nadie que tenga a Cristo en su corazón, no pueda tener la capacidad de decirle a alguien, yo experimenté en mi vida una transformación cuando le dije sí a Jesús. Eso es suficiente, hermano. Es suficiente para marcar una huella en el corazón de las personas. Amén. Nuestro desafío es ver el mundo, hermanos, que está en decadencia y que nosotros necesitamos hacer algo urgente con nuestra nueva generación. Hay una nueva generación que necesita seguir, hermanos, y nosotros necesitamos orar mucho
por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Necesitamos orar mucho por aquellas personas que no tienen al Señor. De todas las formas posibles, nosotros necesitamos brindar las herramientas para evitar que muchas veces por nuestra causa, las personas, esta generación, hermano, pueda decir, yo es que no conozco al Señor. Nosotros tenemos es un gran reto. Es un gran reto, hermanos, pero es un reto que realmente es trascendental que nosotros lo veamos de esa manera y que el desafío, que seamos desafiados, hermano. Hermano, ¿usted sabe cuándo, a dónde se va una persona que no tiene a Cristo en su corazón? Yo creo que usted sí lo sabe. Yo creo que yo lo sé. ¿Usted sabe qué pasa con alguien que no ame a Jesús y que no acepte a Jesús como único y suficiente Salvador? Usted lo sabe. Yo lo sé, porque la palabra de Dios es clara y no podemos pecar de ingenuos diciendo, bueno, no, tal vez algún día, como un segundo antes de morirse, se va a arrepentir. No, hermano. Perdón, tenemos que nosotros ser mucho más conscientes de que necesitamos esparcir la semilla del Evangelio de Jesucristo. No nos preocupemos tanto por cuánta gente va a la iglesia. Ocupémonos de cuánta gente conoce a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. La ignorancia de las Escrituras es porque hay una ignorancia de Cristo, de lo que Él hizo. Y creo que esta noche eh, necesitamos terminar, cerrar este espacio, diciéndole al mundo y diciéndonos a nosotros que tenemos un desafío y que tenemos una oportunidad, que necesitamos ser una generación en la cual no nos restringamos de hacer lo que realmente hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos y hermanas? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Hermanos, esto es vital. Esto es algo con lo que nosotros necesitamos cabalgar y que esta noche estoy corriendo las feminas hacia atrás porque quiero terminar con esto, con este espacio. Hermanos, definitivamente, sin temor a duda, sin ninguna duda, digamos, nosotros entendemos y debemos de entender a ciencia cierta que Jesús marcó algo. La familia de Dios son aquellas generaciones y las nuevas generaciones de la iglesia que hacen la voluntad del Señor. Esto no nos deja a nosotros o nos deja a nosotros con mucha claridad. La situación que el Señor aprovecha para enseñar que el reino de los cielos no se basa en vínculos carnales o familiares, sino en vínculos que nacen de hacer juntos la voluntad del Padre Celestial. Al mundo, a la nueva generación hay que enseñarle, no es solamente ir a la iglesia, no es solamente ser un cristiano, es un discípulo. Ayer que orábamos por los ASAC, que ya nos mandaron, ahí voy a mandarles la información de cómo esta gente están haciendo una obra preciosa. Y una de las cosas que la hermana nos solicitaba, la que es, ella es, bueno, la que tiene la farmacia, es farmacéutica, ella decía, oren, oren, no para que la gente solamente sea convertida al cristianismo, sino para que sean discípulos, porque el discípulo es el que hace la voluntad del Padre Celestial. Creo que nosotros, hermanos, lo estamos haciendo en alguna medida. Cuando usted da las misiones, cuando usted da los ASAC, cuando usted da a la iglesia, cuando usted sigue siendo ejemplo en su trabajo, yo creo que lo estamos haciendo. Pero en esta noche necesitamos ser mucho más conscientes de que es vital, importante dejar las huellas profundas, no solamente una huella, sino una huella profunda, una huella en la cual nosotros podamos decir, Señor,
he cumplido la tarea, he cumplido la tarea. He propuesto en mi corazón, Señor, ser una persona que de verdad, Señor, en la medida de lo posible, he tocado, he llegado al corazón de algunas personas, he impreso las huellas de tu palabra, las huellas de tu Espíritu Santo en medio de todo esto. Hermanos, que esta noche nosotros podamos de verdad convertirnos en esas personas que sigamos dejando huella. Vamos a orar al Señor y vamos a decirle, Señor, yo quiero darte muchas gracias. Señor, yo no quiero pasar inadvertido, sin marcar huella de lo que es una huella verdadera, que es proclamar que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es el único que salva, es el único camino al Padre. Que hacer juntos la voluntad del Padre Celestial es lo oportuno. Que esa huella sea una huella que no se borre en medio de todo el caminar cristiano. Ayúdanos, Señor. Sé que como iglesia estamos haciendo muy buenos esfuerzos al estar, al orar, al dar, al creer en las misiones, al aportar. Creo que estamos haciéndolo, Señor, en el testimonio como iglesia. Mas esta noche creo que el reto va en avanzada. Un paso más, que es realmente, Señor, asegurarnos que nuestras generaciones, Señor, como dice ahí en Jueces capítulo 2, en el verso 10, no ocurra esto, Señor, que esta generación, como dice el texto, Señor, no conocieron al Señor. Finalmente, toda esta generación murió y nació una nueva generación que no conocía al Señor, ni tampoco sabía todo lo que había hecho por Israel. Asegurémonos que nuestro vecino, el esposo, la esposa, que nosotros mismos seamos conscientes de quiénes somos y de lo que el Señor ha hecho por nosotros y que pasemos la estafeta a una nueva generación. Sea el nombre del Señor bendito. Sea el nombre del Señor en medio de este tiempo. Señor, haciendo conforme tu plan, tu propósito en medio de este tiempo, Señor. Que el Señor, mi hermano, mi hermana, haga resplandecer su rostro sobre su vida, sobre su familia, esperando que el día de mañana, que no tenemos el servicio, pero podamos celebrar también toda esta parte en la que el Señor en estos 203 años nos ha permitido a este país ser un país libre, un país lleno de gracia, de bondad, de misericordia. Amén. Que el Señor les bendiga. Un abrazo gigante para todos los que hoy han tenido la oportunidad de estar. Que Dios les bendiga, les guarde en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, y que el Señor siga haciendo obra preciosa. Un abrazo.